Dicen que en los hospitales, la muerte nunca se va del todo, solo cambia de guardia, porque las almas no descansan. Esperan su turno. Las noches en el hospital no se miden por horas, se miden por los cuerpos que logran llegar al amanecer. Hay un punto exacto entre las 2 y las 3, donde los pasillos se apagan y el silencio parece respirar. Algunos enfermeros dicen que la han visto. Una mujer de uniforme blanco, pasos firmes, mirada ausente. No deja huellas, pero el aire detrás de ella huele a éter y metal caliente. Si te toca verla, no te alegres, porque cuando aparece, alguien siempre deja de hacerlo. La llamaban la planchada. Dicen que fue una enfermera de verdad, entregada, disciplinada, la más dedicada del turno nocturno. Amaba su trabajo y amaba a un médico que juró regresar, pero nunca lo hizo. Ella siguió esperándolo, planchando su uniforme cada noche, convencida de que debía estar impecable cuando él volviera. Con los años, la espera se volvió fiebre. La fiebre se volvió delirio. Y cuando su corazón se detuvo, el hospital simplemente siguió funcionando, como si nada hubiera pasado. Pero desde entonces, dicen que cada vez que una vida está por apagarse, una figura blanca se acerca al borde de la cama y el aire vuelve a oler a metal caliente. Con los años, algunos intentaron olvidarla, pero el hospital no olvida. En cada turno nocturno, alguien encuentra una cama tendida o una sábana recién planchada donde nadie debería haber estado. A veces, los pasillos se llenan del olor a éter, como si alguien acabara de preparar una sala que ya no existe. Nadie la ha visto con claridad, pero todos saben cuándo ha pasado. El aire se vuelve más denso, el silencio pesa y el metal vuelve a arder. Algunos dicen que solo aparece cuando la muerte ronda los pasillos. Otros, que es ella quien decide quién cruza al otro lado. Nadie sabe con certeza qué busca, pero hay noches en las que el hospital entero parece responder a su paso. Las luces fallan una por una, los relojes se detienen y los cristales se empañan como si alguien respirara del otro lado. Los más antiguos prefieren no mirar. Han aprendido que cuando el aire huele a metal, es mejor rezar en silencio. En los reportes nunca se menciona, pero los enfermeros saben que el número de muertes aumenta justo después de cada aparición. No hay explicación médica, solo la sensación de que alguien sigue vigilando cada habitación, esperando que llegue el turno de otro cuerpo. A veces, el zumbido de los fluorescentes se mezcla con un sonido más bajo, algo parecido al vapor saliendo de una plancha encendida. Y entonces, sin que nadie lo diga, todos saben que ella está trabajando de nuevo. Esa noche, el hospital entero parecía contener la respiración. Afuera llovía, pero dentro solo se escuchaba el goteo constante de una llave mal cerrada. Un interno aseguró haber visto a alguien cruzar el pasillo principal. Una silueta blanca. Caminaba despacio, sin tocar el suelo. Cuando fue tras ella, el aire se volvió pesado, como si el tiempo se hundiera. La puerta del quirófano se abrió sola. Adentro, una camilla estaba preparada. El instrumental limpio, el uniforme doblado sobre la mesa. No había nadie, solo el sonido de una plancha aún caliente y una línea de vapor elevándose hacia la lámpara. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos lo supieron al ver el monitor apagarse.
ella había vuelto a trabajar. Nadie volvió a hablar de esa noche. Pero desde entonces, el quirófano número 7 permanece cerrado. Los pasillos ya no son los mismos. Las cámaras de seguridad fallan cada madrugada y las camillas se mueven unos centímetros, como si alguien siguiera trabajando entre sombras. Algunos intentan justificarlo, otros prefieren no volver al turno nocturno. El hospital sigue recibiendo pacientes. Las luces siguen encendiéndose al caer la noche, pero hay un rumor que nunca muere. Dicen que si un enfermo logra dormir profundamente, puede sentir una mano tibia acomodando la sábana. Nadie ve su rostro. Nadie escucha su voz. Solo el olor del éter y el vapor que se disuelve en el aire. Dicen que algunos lugares guardan la energía de quienes no pudieron irse, que hay almas que no descansan por culpa del amor y otras por no saber dejar de servir. En el Hospital Juárez, el turno de noche nunca termina del todo, porque aunque las camas estén vacías y el silencio cubra los pasillos, a veces el aire vuelve a oler a éter y metal caliente. Algunos lo llaman leyenda, otros prefieren dejar una cama lista por si ella decide volver a trabajar. Las almas no descansan, esperan su turno. Con el paso de los años, los pasillos del Hospital Juárez se han renovado. Las paredes son nuevas, los quirófanos ya no están donde solían, pero el turno de la noche sigue siendo el mismo. Los enfermeros que llegan por primera vez aseguran que sienten algo extraño, como si alguien los observara desde las sombras, o como si una rutina invisible siguiera su curso cada madrugada. Nadie la nombra, pero todos saben quién es. Porque aunque cambien los rostros, las guardias o los años, hay presencias que no entienden de tiempo. Las almas no descansan, esperan su turno. Gracias por quedarte hasta el final. En este canal, las historias siguen vivas, porque tú sigues escuchándolas. Y si conoces otra historia que aún respira entre los pasillos de este país, déjala en los comentarios. Quizá la próxima en despertar sea la tuya.